Me mato, sé que grabando otra vez. Bueno, entonces estamos en un planeta y tengo una hormiga acá y la suelto. Y me dicen, me pueden hacer varias preguntas, me pueden decir qué pasa, así como me pusieron el mono que con la banana que nadie se lo esperaba, me pueden decir, tengo un planeta de radio R que tiene cierta masa, la masa está distribuida uniformemente, se hace un orificio de norte a sur, de forma tal de que no altere la densidad de masa y se suelta un objeto de masa X, describir qué pasa y qué pasa. Y es Newton. Newton es fuerza igual masa por aceleración. Eh, entonces, pero la aceleración es la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad no es G, porque estamos adentro de la Tierra, es esta. Entonces yo puedo decir que eh, mg, el peso, ¿no? Mg es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración, no, a ver, podemos poner, a ver si nos como de poner fuerza es masa por aceleración. Y la fuerza sería la masa por la aceleración, pero la aceleración es menos g por m grande sobre r cubo por r. Vamos a ponerlo más lindo. F es menos g m chica m grande sobre r cubo por r. Esa es la fuerza. Y la fuerza es masa por r dos puntos. No importa que tire una hormiga o a mi suegra, va a pasar lo mismo. Me queda 0 igual r dos puntos más g m r cubo por r. Aquí llegamos. A un oscilador La armónico. ecuación, claro, es la ecuación de un resorte. O sea, si me queda que la fuerza es menos una constante por r, es la ley de Hooke gravitatoria. ¿Y Adrián, esto que está acá qué es? ¿Cómo? no, no, yo tengo una pregunta anterior. Sí. Que podemos usar la misma expresión que obtuvimos con Gauss, pero para una esfera perfectamente uniforme, todo sin agujeros, a algo que sí tiene agujeros. O sea, no pierde simetrías. Bueno, pero vos viste cómo funciona la física. Para la física, al principio la vaca es un punto. Después hace esa aproximación. Eh, Ah, ok, a lo sí, sumo podríamos poner. estamos considerando que no estás haciendo un cañón de 50 kilómetros. Estás haciendo un tubito, una fibra óptica Claro, como que es atravesando el despreciable. planeta que no afecta a la densidad. Ok, ¿Sí? ok. Por Sí, eso gracias. avanzó la física. ¿Eh? Sí, sí, que estoy entendiendo. Por eso avanza la física, ¿no? Porque siempre idealiza todo. Y después se fija, hace el experimento y dice, che, la verdad que funciona. Bueno, entonces, esto, empiezan a asociar cosas. Dicen, cero igual x dos puntos más omega cuadrado x, la ecuación del resorte. Así que esto puede ser g m sobre r cubo es omega. Y el periodo es 2pi sobre omega, o sea, 2pi por r cubo sobre g por m. Entonces, no solamente sé que va y viene, sino que es el periodo, el tiempo que tarda en ir y volver. Bueno, ya sabemos algo novedoso, que es una herramienta que estaban acostumbrados a trabajar en electrostática, ahora la podemos trabajar en eh, campo gravitatorio. Ahora, la pregunta que yo les había dicho, bueno, pero ¿qué pasa si de pronto la perforación la hacemos así? Siempre hay una vuelta de rosca más. No, o sea, no por el diámetro. Tipo, ahí
así. Y ahí ponen el objeto que quieren hacer marearse un poquito, lo ponen ahí. Va a pasar lo mismo, esto va tiqui, 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 tiqui. ¿Por qué? Sí, porque la aceleración va a ser así hacia el centro. Bueno, la aceleración por el tubo va a ser la proyección de esta aceleración en esta dirección. O sea, va a aparecer un coseno de tita. Pero la idea es la misma. Bien, entonces, supongamos que tengo un, un planeta eh, plano. Y le digo, ¿cuánto vale la gravedad de ese planeta? Si no saben esto, no van a tener idea de cómo calcular. Si saben esto y nunca lo hicieron, pero saben que existe una ley de Gauss para campo gravitatorio con un signo menos y tiene ese formato, ¿cómo funciona el cerebro? Por semejanza. Dicen, yo sé el plano infinito. ¿Cómo era? Ponía un cilindrito así y decía, bueno, el diferencial de superficie es así, 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 así. Acá el campo gravitatorio va a ser así, así. Acá es perpendicular. Entonces me van a quedar en las tapas. Entonces me va a quedar menos 2G por S igual la masa encerrada, que podemos poner, la masa encerrada podemos poner la densidad superficial por la superficie. Esto se va con esto y me da que G menos 2 pi G por la densidad de masa. Y ahí tengo la aceleración gravitatoria de un plano infinito. También podría calcular la aceleración gravitatoria de un planeta raro, que toda la masa está en el cascarón y adentro no hay nada. Entonces uno podría decir, pero entonces si no hay nada, acá G tendría que ser cero. Pero uno puede decir, pero ¿cómo G es cero? Porque acá tengo la masa genera un campo atractivo, o sea, toda esta parte de masa estaría atrayendo a esta partícula hacia acá. ¿Cómo que cero? Bueno, pero tengo toda esta parte más chiquita porque está más lejos que la tiraría para el otro lado. Bueno, esto se compensa exactamente y G acá adentro es cero. Bueno, entonces este recurso de usar G está de usar la ley de Gauss para campo gravitatorio, está bueno si viene alguna pregunta loca. Si viene alguna pregunta loca, ya saben para dónde ir. Si viene alguna pregunta loca de similitudes entre las dos leyes, ya saben de qué se trata. ¿Sí? Eh, y, y bueno, eso por un lado. Por el otro lado, las ecuaciones, volvemos a las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell teníamos, las vuelvo a escribir, rotor de es igual a menos la derivada de B respecto de T, la divergencia de E es ρ sobre epsilon 0, el rotor de B es un 0 por J más un 0 epsilon 0 por la derivada de E respecto de T. Divergencia de B igual 0. ¿Sí? Maxwell, 25 años, lápiz y papel, paca, tiró todo eso. No necesito experimentar nada así. Leía los papers de los trabajos que hacían y cerró todo en estas ecuaciones.
Entonces dijo, empezó a jugar con sus ecuaciones y dijo, ¿qué pasa si estoy en una zona del espacio en ausencia de cargas y corrientes? O sea, miro una porción del espacio donde no tengo ni carga ni corriente. Entonces dijo, bueno, esto es cero, esto se va. Entonces esto me queda un cero, epsilon cero, por la derivada de respecto de t. Esta la voy a poner acá. Entonces las miró y, y hizo la fuerza de la matemática, ¿no? Porque dijo, otra vez el mismo truco. Si yo hago rotor, del rotor de es igual a eh, la divergencia, el rotor del rotor era igual la divergencia del gradiente el gradiente de la divergencia menos el laplaciano de. Esto es un vector, porque esto es un número vector. Este es el laplaciano de, o sea, es el laplaciano en cada componente. No, no es un número. Recuerden que el laplaciano posee un campo escalar o un campo vectorial. Y esto es menos la derivada respecto de t del rotor de B. Ahora, ausencia de cargas. Tuki se va. Bueno, me quedo con que esto es. Pero rotor de B es esto. Así que me queda menos un cero epsilon cero por la derivada segunda de respecto de t dos veces. Es decir, llegó que sus ecuaciones en ausencia, ¿qué quiere decir ausencia de cargas y corrientes? Lejos, está muy lejos. Entonces llegó a que el laplaciano de es un cero, epsilon cero, por la derivada segunda de respecto de t dos veces. Y si hacen lo mismo, pero al revés, llegan a que el laplaciano de B es un cero, epsilon cero, por la derivada segunda de B respecto de t dos veces. Así que llegó acá, lápiz y papel, el chaboncito, el rookie este, llegó a eso. Y dijo, yo eso lo conozco, eso lo vi en algún lado. Bueno, el fenómeno de ondas estaba recontraestudiado y se sabía que era una onda, se sabía que era la ecuación de ondas, se sabía que la derivada segunda de I respecto de X dos veces era igual a 1 sobre B cuadrado por la derivada segunda de I respecto de T dos veces. Esta es la ecuación de una onda. Donde una onda se genera una perturbación y la energía viaja. Viaja con esta velocidad. Entonces Maxwell vio esto y dijo, esta es la ecuación de una onda. O sea, es la ecuación de una onda que viaja con una velocidad que es esto, asociación pura. ¿Sí? Esto es 1 sobre b cuadrado. Y mu cero estaba conocida, era 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre ampere, epsilon cero también, hizo la cuenta y le dio 300.000 kilómetros por segundo. Y en esa época ya se conocía la velocidad de la luz. Por lo tanto, Maxwell dijo, bueno, la luz es un fenómeno electromagnético. Son ondas electromagnéticas que viajan por el espacio con esa velocidad. Y que la generadora de esa onda electromagnética son cargas o corrientes que generan un campo y ese campo transporta una energía de una punta a la otra.
impresionante. Bueno, las soluciones de las ecuaciones estas, muchos lo habrás visto en el análisis 3, ahí se ve resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, de segundo orden, está la ecuación del calor, está la ecuación de ondas, hay otra ecuación más que no me acuerdo ahora cuál era, pero bueno, son ecuaciones estudiadas, se hace separación de variables, se llega a una expresión, se puede plantear como una onda armónica, o sea, puedo plantear que el campo eléctrico es igual a 0 por coseno de K por R menos omega T más phi. Y lo mismo que B es B0 por coseno de K por R menos omega T más phi. Estos campos son perpendiculares. ¿Por qué? Bueno, por las ecuaciones de Maxwell, el rotor de E menos de B A de T y el rotor de B menos de A de T. O sea, si se genera una onda y tengo el campo eléctrico en este eje y el campo magnético en este eje, la energía viaja con una velocidad que es la velocidad de la luz en esa dirección y se produce la propagación de esa onda. Bueno, tuvo muchas aplicaciones la resolución de las ecuaciones de Maxwell y hay experimentos muy interesantes. Por ejemplo, si tengo una corriente alterna y acá tengo un conductor, una varilla conductora, supongamos. Entonces, esa varilla conductora hace que de pronto tenga carga positiva acá y carga negativa acá y después se invierta, porque va y viene, va y viene. Entonces, eso genera un campo eléctrico variable en el tiempo a lo largo de la varilla conductora. Y un campo eléctrico variable en el tiempo en esta varilla conductora genera un campo magnético que lo circunnavega variable en el tiempo. Ese campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico variable en el tiempo enroscadito ahí. Ese campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético variable en el tiempo así. Y ese campo eléctrico genera, es el cuento de la buena pipa. Pero bueno, esta es la propagación de una onda electromagnética que va avanzando por el espacio y de pronto tiene otra antena acá que la recibe y genera un circuito donde la omega con la que sale acá es la omega con la que llega acá. Bueno, así un montón de aplicaciones, comunicaciones, etcétera, a través de el concepto de propagación de una onda. Entonces, está bueno que estudien las ondas, qué significa armónica. Por ejemplo, el movimiento oscilatorio armónico, ¿qué significa armónico? ¿Que la onda está en paz consigo misma? No, armónico significa que la resolución matemática es un seno o un coseno. Eso es una onda armónica. ¿Qué significa que es una onda plana? Que la diferencia de fase en todo el frente es constante. ¿Qué significa que es una onda esférica? Bueno, ahí la diferencia de fase no es constante porque va disminuyendo, la amplitud de esa onda disminuye con la distancia al cuadrado. ¿Qué significa que una onda sea cilíndrica? Bueno, todo eso lo tienen que investigar porque me acuerdo que una vez en un examen que les tiraban una expresión matemática y les preguntaban si era una onda plana. Entonces tenían que dar argumentos sólidos para decir que es una onda plana. Entonces, es muy importante el tema de ondas. Otras cosas importantes
es que, bueno, hay un vector de Poynting, que es el que lleva la energía, que es el producto vectorial de E por B. Las ondas electromagnéticas son transversales. Otras ondas que conocemos son las de sonido. Las ondas de sonido son longitudinales. Las ondas transversales tienen una característica que las longitudinales no la tienen, que es la polarización. Ahora que me acuerdo, me dijeron algo de polarización. Polarización hay dos etapas. Primero entender qué significa polarización, que en el avance de la onda, el vector campo eléctrico ocurre tres cosas. O se mueve alocadamente, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, con distintas amplitudes, eso se llama luz natural. O que el campo eléctrico oscila en una línea, eso se dice que la luz es linealmente polarizada. O que oscila describiendo un círculo circularmente polarizado o describiendo una elipse elípticamente polarizada. Después está el tema de las láminas retardadoras, de cuarto de onda, de media onda, que si yo le pongo, que si entra lineal, eso no, nunca lo vi en un examen. No sé, nunca vi lo de... Sí, puede ser lo del ángulo de Brewster, que si entra luz natural sale luz polarizada. Lo de la ley de Malus, que va con el cuadrado, o sea, cuando yo tengo una onda y le meto una, una lámina, una turmalina, sale linealmente polarizada o circular, según como la ponga. Eh, pero no creo que más de eso, porque lo de la lámina de cuarto de onda y todo es un quilombo. O sea, mucha memoria, mucho tips en la cabeza. Eh, bueno, entonces, otra diferencia entre las ondas de sonido y las ondas electromagnéticas. Estas son transversales. La perturbación, que sería el campo eléctrico, es perpendicular al avance. En cambio, la del sonido, la perturbación va en la misma dirección que el avance. Otra diferenciación es el tema de que las ondas de sonido necesitan un medio material para propagarse. Por eso la velocidad del sonido no es la misma en el aire, que en el agua, que en un sólido. ¿Sí? En cambio, las ondas electromagnéticas también, o sea, no es lo mismo la velocidad de la luz en el vacío que en un agua. Eh, pero observen la diferencia. En el agua la velocidad de la luz es menor, en el vidrio menor. En cambio, las ondas de sonido, cuanto más es la densidad, más rápido va, es al revés. En el aire es 340 metros por segundo, según la temperatura y qué sé yo, pero aprox. En el agua es aproximadamente 1500 y en los sólidos son 5000 y pico. Entonces, las ondas transversales pueden polarizarse, las longitudinales no, las ondas sonoras necesitan un medio material, las ondas electromagnéticas de Maxwell, al principio decían, no, tiene que haber un medio material, si no, ¿dónde se propaga? Entonces empezaron a elucubrar cuál era el medio en el cual se movían. Bueno, ya saben la historia, no existe. O sea, lo llamaban el éter y le empezaban a poner propiedades. Había un problemita con la velocidad de la luz, en el sentido de que uno decide, es como cuando se ponen un bote en un río, la velocidad del bote y la velocidad del río se suman o se restan según si van para un lado o para el otro. Entonces, como saben que el planeta en una época va en un sentido y en la otra época va en sentido contrario, la velocidad de la luz no detectaban diferencias hasta que vino un tipo y dijo, no, vale siempre la misma, en todas las direcciones es uno de los invariantes. Entonces, las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Otra cosa interesante, las ondas electromagnéticas y las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas gravitatorias tienen la misma relación funcional. Okay. Uno lo genera la masa, el otro lo genera las cargas.
¿Cuál es más fuerte? ¿La fuerza eléctrica o la fuerza gravitatoria? Bueno, pueden hacer una cuentita, agarran dos electrones, la carga de electrón la tienen, la masa de electrón la tienen, y dicen, bueno, pongo dos electrones a 1 milímetro de distancia y calculan la fuerza. Y ponen dos electrones y calculan la fuerza de atracción gravitatoria. Porque tienen la masa del electrón, tienen todo. Hacen la cuenta, van a ver que la fuerza eléctrica es, no quiero decir boludeces, pero creo que es mucho, mucho mayor que la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria no es muy fuerte porque fíjense, yo puedo levantar el celular. ¿Y contra quién estoy haciendo fuerza? Contra el planeta Tierra. O sea, son fuerzas débiles. Tanto la fuerza electrostática como la gravitatoria son fuerzas débiles, de largo alcance, pero débiles. Las otras dos fuerzas que van a ver cuando vayan allá, que son las fuerzas fuertes, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débiles, son de cortísimo alcance, pero muy intensas. Y no tienen una expresión matemática como estas, ni desde el punto de vista clásico se las entienden, ya entran en otro mundo que es el mundo cuántico. Entonces, aprendimos una herramienta para sacar campos gravitatorios de situaciones anómalas, extrañas. Eh, También la gravedad de un planeta la pueden calcular independientemente de Gauss, ¿no? Porque uno puede decir, eh, tengo el planeta, tengo un objeto, tengo una fuerza, menos G, masa del planeta, masa del objeto, dividido la distancia, supongamos que la distancia va del centro hasta ahí, es igual a masa por aceleración, tiki tiki, saco el campo gravitatorio afuera. ¿Ven? Afuera está todo bien, era lo que nos había dado. Pero si yo quiero ver cómo es la dinámica del asunto, puedo decir que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o puedo decir que es dv a dr por dr a dt, que sería b. O sea, el truquito ese de física 1, que uno dice que la aceleración es la derivada de b respecto de t, y esto es la derivada de b respecto de r por dr a dt. Entonces esto es b, entonces eso me permite integrar, y me permite integrar y decir, la integral esto es g, masa del planeta, r menos g, masa del planeta, r0, igual que un medio de b cuadrado menos un medio de b0 cuadrado. Observen que si no hubiese tirado la masa, podríamos decir que un medio de la masa b0 cuadrado menos la energía potencial gravitatoria es igual a un medio de la masa por b cuadrado menos g, la masa por la masa del planeta dividido r cuadrado. O sea, tenemos una especie de energía gravitatoria. Y uno puede decir, bueno, acá tengo algo, ¿cómo puedo hacer para que se aleje del planeta, para que se escape? Y para que se escape, quiere decir que esté muy lejos y quizás directamente su velocidad sea nula. Entonces, igualan esto a cero y sacan una velocidad de escape, que es b0 igual a la raíz cuadrada de 2g masa del planeta dividido r0. R0 sería el radio de la Tierra. Ahí tengo la velocidad que tengo que tener para poder escapar al campo gravitatorio terrestre, que creo que es, no me acuerdo, si 11 kilómetros por segundo o 13 kilómetros por segundo. Lo mismo pasa con la atmósfera son moléculas, entonces hay una velocidad de escape. Nos podemos quedar sin atmósfera. Bueno, hay una fórmula de mecánica estadística que le da la velocidad de las moléculas, y las moléculas más livianitas tienen una chance de escaparse. Eh, entonces hay distintos enfoques. Yo puedo usar que la energía potencial gravitatoria es menos G por M sobre R, y a partir de esto sacar cualquier cosa.
desde un cascarón con masa y adentro vacío y poder deducir que el campo gravitatorio ahí es cero, pero ya es más complicado que con Gauss, pero también es posible. Bueno, mañana sí va por mí y voy a hacer problemas de análisis 2 y el viernes retomamos con problemas variados de matemática y después la semana que viene vamos a empezar a hacer algunos de libre. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, profe, buenas noches. Chao. Estaba grabando, ¿no? Sí. Si no, hacemos toda la clase de nuevo. Sí, grabó, sí. Pero bueno, así la aprendemos. Por repetición la terminamos aprendiendo. Bueno, bueno. Claro. Bueno, chao, profe. Chao. Nada más.